Ronin capítulo 12. Midoriya descansó en su barraca favorita, sin pensar más en lo extraño que era haber estado en ellas tanto tiempo como para poder elegir una favorita. Su tobillo se sentía mejor y acababa de terminar sus nuevas notas mientras esperaba que llegara la policía. Había una posibilidad de que la policía lo encontrara, pero si la gente que trabajaba aquí no podía hacerlo, Midoriya tampoco tenía mucha fe en que la policía lo hiciera. Pero habían pasado 30 minutos y no había señales de que viniera nadie. ¿Ese tipo se escapó? Probablemente, o fue a buscar refuerzos. Si es así, sus refuerzos son una porquería. Tampoco habían llegado. Se había adentrado más que nunca, había gente debajo de él constantemente y no llegaba nadie nuevo. Se tumbó de espaldas, escuchando y escribiendo sobre cosas que sabía que necesitaría en el futuro. De alguna manera, se había saltado los suministros médicos. Tal vez podría conseguir algunos si tenían alguno aquí. Un poco de entrenamiento en combate sin armas sería genial, o tal vez si se limitaba al equipo, una granada estaría activa en este momento. Aunque el lugar era cómodo, lo que le molestaba eran las 17 personas que estaban debajo de él. No miraban hacia arriba con regularidad, e incluso cuando lo hacían no podían localizarlo entre las tejas rotas del techo y las tuberías. Desde el suelo, a 15 pies de distancia, Jesús mismo podría estar sentado allí arriba, por lo que sabían. El problema principal era su tobillo. Como el manejo de la espada empezaba por los pies, su capacidad para ejecutar técnicas de espada de forma rápida y correcta se veía muy limitada. En una pelea 1 contra 1 con esos imbéciles, no era nada. Pero contra 17, diablos. Incluso contra 7, necesitaba estar en plena forma para superarlos, y mucho menos para luchar contra ellos. Por así decirlo, había encontrado lugares donde podía subir de un nivel al segundo. Por lo que había visto, era mucho más tranquilo, con mucha menos gente. Golpeó distraídamente con un dedo el pomo de su teléfono, tratando de tomar una decisión. Esperar a que otras personas hicieran las cosas siempre había sido su estilo, pero eso no lo había llevado a ninguna parte, además de acosarlo. Midoriya decidió que necesitaba seguir tomando el asunto en sus propias manos. Sus piernas se engancharon a la viga de apoyo que tenía en ese momento y la parte superior de su cuerpo a una viga vecina, creando una especie de efecto de deslizamiento mientras se movía por la habitación. Podía escuchar fácilmente y seguir recopilando pistas sobre lugares para futuros ataques, si decidía seguir con esta cosa de justiciero. Fue una extraña combinación de más fácil y más difícil de lo que había pensado que sería. Luchar y esconderse, lo que pensó que sería lo más difícil, fue pan comido. Nadie se dio cuenta de nada. La parte difícil fue moverse a cualquier lado, fue simplemente muy agotador físicamente. Pronto, se alejó de la sección principal. Todavía lo estaban buscando hipotéticamente, pero dejaron de esforzarse después de solo 5 minutos. Ahora, tomó a otro soldado que estaba solo y realizó algunas conjeturas liberales sobre cuánta fuerza necesitaría para golpear al tipo para noquearlo. Por más crudo y repugnante que fuera, el baño era el lugar ideal para los knockouts. La entrada estaba aislada del resto de la habitación, por lo que nadie se dio cuenta de lo que sucedió allí. Su presa había hecho un par de comprobaciones de esa manera antes de abandonar la conversación, y Midoriya esperó pacientemente a que saliera. Midoriya tuvo un buen espacio de 2 segundos para esperar a que su última víctima saliera mientras estaba en posición de atacar sin ser visto por nadie más. Escuchó, calmando su respiración y haciéndola más lenta para oír mejor. El ruido, los pasos, el crujido de la puerta. Midoriya se bajó de la viga y se dio un portazo, pendiente de patente. Había robado camisetas para usarlas como protección y había metido más tela en su mochila. Aunque todavía le dolía, ahora no era tan doloroso. Se apartó del hombre desplomado y le dio una patada para asegurarse de noquearlo antes de arrastrarlo hasta la esquina. Luego lo robó lentamente, recogiendo más armas y municiones. Aún así, a pesar de todo lo que había hecho, no tenía ningún cigarrillo. Iba a ir al segundo piso, esto era ridículo. Añadió a esta víctima a la pila de 4, todas sin camisa por alguna razón, y volvió a subir al techo. Midoriya tuvo que atravesar primero su espada, luego su mochila y, por último, su cuerpo para poder pasar por el agujero. Había agujeros más grandes, pero esta era la habitación más oscura. Tan solo entrar en la habitación le llevó 1 minuto, y eso sin detenerse a escuchar y comprobar si alguien venía. El segundo piso era, al menos verticalmente, más pequeño que el primero. El techo todavía estaba hecho pedazos, pero la basura que había esparcido por todas partes era más pequeña. Su estrategia favorita había desaparecido y había vuelto a pegarse a las paredes y a las esquinas.
Al menos, eso habría pensado una persona normal. Dos personas entraron en su puerta de entrada sin molestarse en hablar mientras hacían sus rondas. La seguridad allí era más estricta y aún reinaba la calma a pesar del intruso. Nadie parecía tomarse muy en serio el asunto del intruso. Aún así, caminaron a menos de 1,5 metros de Midoriya, y uno de ellos lo miró fijamente antes de seguir adelante. Midoriya estaba de pie en la entrada, agachado. Era parcialmente visible desde la puerta, pero el gris de su abrigo se mezclaba con el polvo y las sombras. Con luz, habría parecido estúpido. Pero, en una habitación oscura y en penumbra, justo al lado de la entrada, para que cualquiera que lo mirara aún tuviera los ojos acostumbrándose. No esperó a que volvieran por allí, sus ojos ya se habrían adaptado. Se levantó en el momento en que estuvo seguro de que estaban a su alcance, a pesar de que uno de ellos lo vio moverse. Estos matones tienen las manos en las armas, pero aún así no pueden desenfundarlas rápidamente. Midoriya avanzó y se elevó, golpeando al guardia en la barbilla. Levantó la cabeza y tropezó con el segundo matón, dejándolos a todos fuera de equilibrio. Midoriya avanzó y usó el ataque 2, favoreciendo el poder aplastante en lugar del poder cortante al golpear con la parte posterior de la espada. Ambos guardias dejaron de tropezar y cayeron uno contra el otro, enredándose en un lío de extremidades. Otro segundo ataque al primer guardia. El segundo ataque tenía más potencia cuando golpeaba a la altura del pecho y, más allá de eso, perdía potencia, lo que lo hacía inadecuado para golpear a personas en el suelo. Sin embargo, con una pila de enemigos, los cuerpos apilados colocaban al objetivo a una altura semi-efectiva, mientras lo fijaban en su lugar. Cambió la precisión que no necesitaba por potencia, golpeando al matón en la cabeza. Se apagó como una luz, y el segundo matón estaba en una peor posición ya que su compañero se convirtió en un peso muerto, atrapándolo en el suelo mientras Midoriya preparaba su siguiente ataque. Se preparó para gritar, pero en cambio recibió una patada de fútbol en el costado de la cabeza. Dos cuerpos fueron arrastrados y apilados como cajas después de ser registrados. Midoriya dejó de molestarse en tomar los cargadores y comenzó a apilarlos en lugares extraños donde nadie miraría, como en las vigas. Estas vigas estaban a 9 pies de altura, más de la mitad de la altura de la última habitación. Ya no había espacio para sentarse sobre las vigas de soporte, pero podía colgarse allí si quería hacer un ataque sorpresa. Esos cigarrillos estaban resultando demasiado difíciles de conseguir y no había señales de sirenas. Dios sabe qué estaba haciendo la policía en ese momento. Midoriya se adaptó a una nueva habitación con una puerta detrás de la cual podía pararse. Cuando dos matones entrarán, cerraría la puerta y los sacaría. 5 minutos de estiramientos y movimientos antes de que se cumpliera su deseo. Dos tipos enormes aparecieron, ambos tuvieron que agacharse para moverse en este piso. Dios sabe por qué colocarían a personas de 9 pies de altura en un edificio de 8 pies de altura. Parecía un inconveniente. Midoriya decidió que podía esperar un poco más para encontrar una presa mejor. 7 minutos después, hubo un portazo y un corte de dibujo que le quitó las piernas al matón 1. Midoriya dio un pequeño salto para el ataque 2, eliminando al matón 1 de un solo golpe. Pasó a golpear al matón 2 en el segundo en que sus pies hicieron contacto con el suelo, golpeando al secuaz en la cabeza con 1, 2, 3 ataques 2 consecutivos. Este tipo realmente podía recibir una paliza. Mientras buscaba entre los cuerpos, empezó a oírse un estruendo allá abajo. Disparos y gritos. Por fin había llegado la policía. No había sirenas, pero probablemente lo hacían por sigilo o algo así. ¿Cómo lo sabía? Nadie prestaba atención a la policía en estos días, pero si seguía siendo un justiciero, tendría que empezar a pensar más en ellos. Probablemente aprendería a sintonizar las comisarías de policía, si es que todavía existían. Las recordaba vagamente en las viejas películas de policías que a veces pasaban en la televisión cuando terminaban las noticias del héroe. Aún así, encontró una mezcla de basura y mierda. 2 cuerpos más para la pila de cadáveres. Los apiló con los demás y casi lo atraparon cuando la gente empezó a correr a su lado para bajar las escaleras. Al parecer, los policías eran una amenaza real, a diferencia de un idiota rebelde. Aún así, a veces los compañeros se separaban y le daban un objetivo. Le encantaba acabar con los lentos, como el que se había estado atando los zapatos y había recibido 2 golpes en la nuca, o el que había sacado un cigarrillo. Midoriya había metido mucha prisa en ese tipo, pero era solo un cigarrillo normal para fastidiar a Midoriya. Mientras movía el cuerpo, escuchó un grito mucho más cerca que abajo. Sonaba sospechosamente cerca y, aunque no sabía qué era, no le gustaba.
especialmente cuando vio a alguien que se acercaba a él sacando un arma. Podría usar el cuerpo como cobertura, pero a estos tipos no les importa el uno al otro. Incluso con mi tobillo lastimado, es mejor moverse ahora y esconderse después. Un último empujón al cuerpo para elevarlo un poco y darle algo de impulso hacia atrás mientras corría hacia la puerta. Se oyeron disparos, pero ni una sola bala a menos de un pie de él cuando entró en la habitación contigua y dobló la esquina bruscamente para romper la línea de visión. Luego trepó por la pared frenéticamente, escalando la pared desordenadamente y metiéndose en las vigas. El hombre entró con su arma desenfundada y siguió avanzando, solo echando un vistazo para asegurarse de que el intruso no estuviera escondido en la esquina. Siguió avanzando, asumiendo que Midoriya no se había detenido. Mientras sus pasos resonaban en la distancia, Midoriya se tomó un momento para felicitarse por el hecho de que no se orinó encima a pesar de estar bajo disparos por primera vez en su vida. Se quedó allí hasta que le dolieron los brazos y ya no escuchó a nadie moverse en ese piso. Decir que se cayó sería una exageración, básicamente se cayó con un poco de coordinación. Se salió rodando de la caída, directo a una pared. Se frotó la cara mientras la máscara se hundía en sus mejillas, murmurando. Esta máscara dolía muchísimo cuando recibía un golpe, ya que no tenía ningún acolchado. Siguió avanzando temblorosamente. Había 4 pisos y se dio cuenta de que no parecía importarles una mierda la entrada inferior. Hubo una reacción mucho mayor en la entrada superior, lo que significaba que probablemente había algo importante allí. No estaba seguro de poder hacer otra entrada tramposa, así que tendría que hacer una. Se estiró de nuevo, luego ascendió a una posición en la que pudo pararse mientras aún alcanzaba el techo. Puso su cabeza en el piso del siguiente piso, escuchando. Escuchó voces, así que siguió adelante. 3 veces siguió adelante hasta que no escuchó nada ni a nadie. Golpeó el piso para asegurarse de que no hubiera nada pesado encima, luego lo empaló con su pseudo espada. El primer agujero era muy pequeño, más bien una prueba. Con un agujero, podía escuchar mejor la habitación. Hablaban ahogadas, insultos, y casi podía distinguir a su motociclista de hielo recurrente favorito. Cuando esto terminara, tendría que darle una medalla a ese hombre. Ese tipo estaba haciendo que esto fuera mucho más fácil. Midoriya hizo un agujero más grande y se detuvo de nuevo para limpiar los fragmentos de baldosas mientras escuchaba. No podía estar seguro, pero ni siquiera parecían estar hablando de la policía de abajo o del intruso de arriba. Habían depositado una confianza muy equivocada en su seguridad. Parecía que estaba entrando en una especie de armario, posiblemente conectado o muy cerca de la sala de reuniones. Se dirigió hacia arriba cuando pensó que tenía suficiente espacio, primero la bolsa, después la espada y el mismo por último. El espacio dentro del armario tenía solo 1 metro de ancho. Había estanterías por las que Midoriya trepó mientras iba directo al techo, buscando un buen lugar para comenzar otro agujero. Joder, si iba a intentar enfrentarse a 6 líderes de pandillas a la vez. Comprobó y escuchó, notando que las personas de arriba parecían estar en rotación como las del segundo piso. Esperó hasta que el guardia pasó antes de hacer un pequeño agujero, escuchando y esperando. Le tomó un tiempo llegar hasta allí, y sus pies lo estaban matando por la extraña postura en los estantes, pero finalmente llegó al 4.º piso. Era más brillante, ya que había ventanas allí. Sin embargo, Midoriya lo disfrutó, porque después de estar fuera por 2 pisos, sus vigas estaban de regreso. Fue un salto y una escalada de regreso a su lugar más cómodo. Era como un espacio seguro donde las personas más grandes no podían entrar, convirtiendo su pequeña estatura en una ventaja para algo. Meditó allí durante 5 minutos, en parte para calmarse y en parte para observar a los guardias. No parecían demasiado especiales, pero aún así eran 2. Las habitaciones eran más grandes y, mientras los seguía, Midoriya comenzó a notar voces. Los guardias entraron en una sala de descanso, algo que podría serle útil más tarde. Midoriya tomó nota de ello mientras se alejaba. Una emboscada aquí sería mala, ya que los guardias en el descanso podrían escuchar o ver algo. Poco después, encontró las escaleras que conducían al tejado y las que bajaban. Se tomó un momento para comprobar el tiempo del guardia y se dejó caer. De un tajo, rompió la manija de la puerta del 3.er piso, atrapando a todos los que estaban allí arriba a menos que derribaran la puerta. Por si sirve de algo, las puertas tenían que ser elogiadas. Parecían recientes a diferencia del resto del lugar, instaladas probablemente para hacer que este lugar fuera más seguro. Desafortunadamente, el marco de la puerta todavía parecía basura, y la manija solo había necesitado 3 golpes para romperse.
Midoriya regresó a las vigas con el pomo de la puerta en su mochila. Pasaría un tiempo antes de que alguien notara que algo andaba mal, pero Midoriya quería atraparlos por más tiempo. Si podía inmovilizarlos en la sala de descanso, podría eliminar a los guardias que patrullaban. Necesitaría algo para mantenerlos en su lugar y los policías podrían, hipotéticamente, llegar en cualquier momento. Midoriya echó un vistazo afuera para ver cuántos autos de policía había y encontró a nadie esperando afuera. ¿Qué? Entrecerró los ojos para asegurarse. No había ningún coche fuera, pero quizá eso fuera solo desde ese ángulo. Después de todo, no querías que la banda a la que intentabas derribar te viera entrar. Pero no estaba bien, a estas alturas ya deberían haber despejado el primer piso y el segundo recién debería estar despejándose. Los héroes profesionales podían ser muy egoístas, pero tenían estándares para trabajar, normalmente. Aún así, confiar en los demás no lo llevaría a ninguna parte si realmente no había nadie allí afuera. Se subió al alféizar de la ventana y saltó, agarrándose a una viga y subiéndose. Observó la escena mientras se deslizaba por el techo, escuchando y observando. Otro grupo de guardias salió de la habitación y, mientras se dirigían hacia la ventana, los siguió como su sombra. Se acercaron a una ventana, 2 más allá de la que había visto originalmente, y comenzaron a fumar cigarrillos morados, finalmente. Comenzaron a hablar, sin darse cuenta de que Midoriya estaba de pie sobre ellos, posicionándose antes de descender como la nieve, sus brazos agarrando sus hombros y empujándolos de cabeza contra el alféizar de la ventana. Se escuchó un sonido de tos cuando sus ojos se empañaron, con Midoriya envolviendo sus brazos alrededor de uno y apretándolo durante 10 segundos. El hombre ya se estaba ahogando con su propio cigarrillo, esto lo empujó al borde y se quedó flácido. Midoriya levantó la cabeza del otro hombre y le hizo darle un segundo beso al alféizar de la ventana. Sus ojos se pusieron en blanco y se quedó sin fuerzas. Midoriya los arrastró uno por uno, creando un nuevo escondite en lo que rápidamente se estaba convirtiendo en su segundo lugar favorito, los armarios. Allí, cuando ambos estuvieron dentro, los robó para sacarles los paquetes de cigarrillos, y no encontró nada. Usando su cabeza, podrían haber estado sosteniendo los cigarrillos cuando salieron de la sala de descanso. Eso significaba que alguien en la sala de descanso los tenía. Esto se parece menos a un momento de vida o muerte y más a una misión secundaria de rutina. Midoriya arrojó las municiones al techo, las armas en la bolsa y se fue. Vio que más gente salía de la sala de descanso y los siguió, ansioso por conseguir esos cigarrillos aunque fuera lo último que hiciera. Después de eso, se iría para siempre. Si la policía no venía para entonces, que se jodieran. 12 guardias. 12 guardias habían acabado con la ventana, la pared, el suelo o la espada. Ninguno, ni siquiera uno, llevaba encima un cigarrillo del tipo equivocado. Y 9 de ellos fumaban. Si no fuera tan poco amenazador, intentaría que hablaran sobre dónde guardaban los cigarrillos. De todos modos, ya se estaban quedando sin guardias. Definitivamente empezaban a sospechar que nadie había regresado y se habían dispersado para buscar. Midoriya siguió a uno hasta su armario, y cuando el matón abrió la puerta, se agachó y lo empujó hacia adentro, observando al hombre tropezar con los cuerpos y besar la pared. Midoriya lo siguió y le dio otro golpe en la cabeza, sacándolo como una luz antes de salir corriendo. Si alguien tenía algo de coordinación, encontrarían los cuerpos pronto. Volviendo a su posición natural, observó si había alguna otra presa fácil. No pudo hacer nada, ya que se reunieron, notaron al miembro faltante y fueron todos juntos a buscarlo. Esto hizo que fuera mucho más difícil atraparlos. Al final, sin embargo, las 7 personas que estaban debajo de él comenzaron a dirigirse a la puerta, solo para encontrar la obra de Midoriya. Un par de ellos dispararon a la puerta de acero. Esas balas que rebotaban eran las cosas más peligrosas para Midoriya en una hora. Alguien abandonó el grupo, probablemente para hacer una llamada telefónica a juzgar por lo que sostenía, y Midoriya se deslizó tras él. Lo siguió hasta la esquina, llegando justo a tiempo para verlo terminar de marcar y presionar el teléfono contra su oído. Midoriya sacó el pomo de la puerta, dándole un suave lanzamiento por debajo de la mano más allá de la habitación. Con un suave tintineo, rebotó, la atención del hombre se desvió mientras buscaba su arma. Midoriya esperó hasta que apuntó con el arma al pasillo, pero antes de hablar, su caída de la viga había mejorado desde que empezó, lo que le permitió caer sobre los hombros del hombre y empujarlo hacia adelante. Su cabeza se estrelló contra el piso de concreto, el hombre, él y el concreto se veían mucho, y golpeó las rodillas de Midoriya. No fue su mejor movimiento hoy, pero tenía una gran competencia por el peor movimiento.
Ascendió nuevamente después de agarrar el arma, sosteniéndola en su boca mientras subía. 20 segundos después, alguien vino a ver cómo estaba el hombre desaparecido. Gritó lo que había encontrado y rompió la línea de visión para tomar el pomo de la puerta. Midori ya no estaba dispuesto a aceptarlo, así que en lugar de caerse del todo, envolvió sus piernas alrededor de la viga de metal. Agarró su espada mientras se daba la vuelta, apareciendo frente al hombre y realizando un ataque 2 al revés, golpeándolo justo en la barbilla y luego envolviendo sus brazos alrededor de la viga, levantándose y alejándose de la escena del crimen. Mierda, ha pillado a Rei. Ahora estaban paranoicos. ¿Cómo es que lo hace? ¿No es obvio? ¿Algún tipo de don de invisibilidad o algo así? Tal vez un deformador. Sal cuando no podamos ver, golpea y corre como una perra. De ahora en adelante, nadie abandona el grupo, ¿me oyes? Don de invisibilidad. Don de teletransportación. Honestamente, se sintió halagado. Ahora bien, esos eran algunos dones poderosos. Aún así, si no se separaban, no podía hacer nada. Pero mientras contemplaba su situación, notó que algo se movía sobre él. Reemplazaron a los guardias noqueados en la entrada del piso. ¿Por qué no reemplazarían a los guardias de la parte superior? A estos genios ni siquiera se les ocurrió subir a pedir ayuda. Fue a una de las paredes exteriores del lado más alejado del edificio de los Goonies y abrió una ventana, escalando el edificio. Se puso de pie como un hombre, dejando que sus ojos vagaran por la escena. El tipo tortuga se había levantado y estaba hablando con otro tipo, una paloma con un arma grande. Ninguno parecía darse cuenta del caos que había debajo, pero Midori ya no estaba seguro de que le gustara esa arma. Aún así, eventualmente, los genios de abajo llegarían a la misma conclusión que él. Solo pasaron 10 minutos antes de que se les ocurriera avisarles a los chicos del techo. El chico pájaro fue el primero en bajar las escaleras, el chico tortuga lo siguió cojeando sin darse cuenta de que la espada se dirigía velozmente hacia un lado de su cabeza hasta que su dolor de cabeza y todos sus pensamientos desaparecieron cuando se desplomó. Entonces Midori ya se subió a la parte superior de la escalera, fuera de la vista inmediata de cualquiera que subiera y esperó. Posicionó sus pies, preparó su bolsa de basura haciéndola girar como una cuerda y esperó. Esperaba que el tipo pájaro volviera a subir, parecía un derribo bastante fácil. En cambio, consiguió a otro tipo al azar, pero le iría bien. Midori ya bajó los brazos, envolvió la bolsa alrededor de su garganta y tiró hacia atrás. Sintió que sus brazos se saldrían de sus articulaciones mientras tiraba hacia arriba, los pies del hombre dejaron el suelo mientras sus brazos subían, tratando de arrancar la bolsa. Midori ya acumuló un poco de impulso cuando sintió que sus brazos perdían el agarre, balanceando al hombre de un lado a otro antes de soltarlo en el backswing. El hombre salió volando por las escaleras de espaldas, aterrizando con estrépito. Alguien gruñó, lo que significaba que había conseguido 2. Midori ya no se detuvo a admirar su obra, se puso la bolsa de basura entre los dientes y descendió rápidamente hacia el alféizar de la ventana mientras la gente gritaba y subía. Volvió a entrar y regresó a las vigas, solo guardó la bolsa cuando pensó que estaba a salvo y se arrastró hacia la escalera para ver su obra. 2 tipos todavía estaban abajo. Midori ya se acercó en silencio, alineándolos a ambos antes de abalanzarse. Cayó sobre ambos, agarrándolos por los hombros mientras caía para derribarlos y obligarlos a hacerlo. Sus hombros gritaron cuando los obligó a avanzar y perder el equilibrio, pero siguió adelante, desenvainando su espada y cortando a ambos de un solo golpe. El segundo golpe, ataque 2, dejó a uno fuera de trabajo por el día. Goonie 2 no se molestó en usar su arma, tratando de saltar hacia atrás. Midori ya subió a la escalera, cambió a otro corte de dibujo y golpeó sus espinillas. Goon 2 cayó ligeramente hacia adelante y su barbilla fue golpeada por un segundo Drawing Cut. Para respaldarlo todo, lanzó un tercer Drawing Cut consecutivo, solo para asegurarse. El hombre parecía estar en el suelo, por lo que Midori ya lo tiró y lo arrojó vagamente hacia atrás. Había estado bastante tranquilo, pero Midori ya odiaba probar su mala suerte. Agarró su espada con las 2 manos nuevamente, rompiendo el pomo de la puerta por dentro antes de volver al cuarto piso y cerrar la puerta desde adentro. Se preguntó cuánto tardarían en darse cuenta, pero por ahora tenía que buscar a algunas personas. Estaba bastante seguro de que, al menos, se acercaría. Quedaban 3 de la habitación original, así que, estadísticamente, se estaba quedando sin fallos. Con el tiempo, lo conseguiría. Pero en ese momento no estaba seguro de querer dejarlos salir de su pequeña prisión temporal.
En cambio, se dirigió tranquilamente a la sala de descanso. Una habitación pequeña, estrecha y llena de humo. Dejó la puerta abierta para que se ventilara mientras buscaba una botella de agua para él, se la guardó en el bolsillo cuando terminó. No quería ensuciar muchas cajas en lugar de sillas y una pequeña mesa de madera. Una de las cajas estaba abierta y Midoriya comenzó a tener la idea de que sabía lo que había dentro incluso antes de tocar la caja con sus guantes de goma. Cientos de cajas moradas sin marca, con un paquete abierto sobre la mesa. Dentro, algunos cigarrillos morados. Se guardó 3 en el bolsillo, uno para informar, uno para guardar y uno como repuesto. Si se quedaba con uno, podría comparar si alguna vez encontraba algo así en el futuro, y se arrepentiría si no lo hiciera. Se dio la vuelta para irse cuando una de las puertas se abrió con un chirrido. De pie en la entrada del tercer piso, un tipo de aspecto delgado con ojos grises que parecían muertos y un cigarrillo morado en la boca. Medía más de 2,5 metros y tenía rastas blancas que contrastaban con su piel muy bronceada. Su chaqueta de motociclista tenía escrito Chillers en los brazos de cada hombro. Entró y dejó que la puerta se cerrara detrás de él. Echó un vistazo a la habitación, se sacó el cigarrillo de la boca y exhaló una mezcla de humo y aire helado. ¡Ey, cabrones, ¿dónde están? Mao miró alrededor de la habitación, sacó el cigarrillo y escupió un poco de hielo picado que había estado masticando. Exhaló de nuevo, sacudiendo la cabeza. ¡Ay, imbéciles! ¡Idiotas! ¿Dónde están? Caminó a grandes zancadas y se dirigió directamente a la sala de descanso. ¡Ay, ¿dónde están? Frunció el ceño mientras miraba a su alrededor, a solo 1 metro por debajo de Midoriya. Midoriya estaba presionado contra la esquina sobre la puerta, respirando tan lentamente como podía. El hombre debajo de él era delgado como un látigo y se comportaba un poco demasiado como un adolescente explosivo con el que Midoriya estaba familiarizado. No se molestó en sacar las manos de la chaqueta, salvo para ajustarse el cigarrillo, ya que acababa de patear la puerta y la hizo saltar de sus goznes de un solo golpe. Con el impacto, se había doblado como papel de aluminio, dejando la huella de su bota en lo que él había creído que era acero. ¡Mierda! Ahora tengo curiosidad, se sacó el cigarrillo de la boca, sacudiendo la ceniza. ¿Cómo demonios desaparecieron todos esos hijos de puta? Miró su cigarrillo y luego miró a un lado. Tal vez una pequeña mosca en la pared pueda decirme. A mitad de su propia frase, arrojó su cigarrillo hacia donde había estado Midoriya. El cigarrillo golpeó la pared y se aplastó con el impacto. El motociclista se rió entre dientes, creando un efecto espeluznante cuando el humo salió de entre sus dientes sonrientes. Un pequeño gato y un ratón, perra. Y estaba pensando que esta hoja sería aburrida, agarró el paquete de cigarrillos abierto, encendió otro y respiró profundamente. Te pediría que me lo hicieras, una hoja aburrida, ¿cómo? Joder, ni siquiera se me ocurre ninguna, es tan aburrida. Ah, sí, ¿de dónde eres? ¿Qué quieres? Bueno, se supone que lo haré de todos modos. El jefe puede chupar la polla si dejo que esta hoja se escape detrás de ese pedazo de culo aburrido de abajo. De vez en cuando, durante su conversación, su cabeza giraba mientras buscaba. ¿Vas a acabar con Toxic Lover Boy con esta sábana? Sábana, debería haberla acabado yo mismo si es tan débil. Saltó del suelo, sin usar una pared como Midoriya, y se agarró a una de las vigas. Podía sostenerse con una mano y usó esa mano para levantarse mientras miraba a Midoriya agachado. Gracias, amigo, pero esto es el gato y el ratón. No el escondite. Se balanceó en las vigas como si fueran barras de mono, saltando directamente sobre todo el obstáculo para acercarse más directamente. Cuando supuso que estaba lo suficientemente lejos, dejó de mover los brazos y levantó las piernas, casi pateando a Midoriya en la cabeza mientras se alejaba deslizándose. Midoriya había pasado de su movimiento lento y cuidadoso a una versión mucho más rápida, inspirado en aprender o morir en el intento. En lugar de envolver sus piernas alrededor de la viga de apoyo, las pisó como si estuviera gateando sobre manos y rodillas. Tuvo que ajustar su agarre varias veces, balanceando todo su cuerpo para evitar ser pateado por el gánster que disfrutaba de su incomodidad. Dios, seguro que puedes correr, pero ¿puedes pelear? Midoriya eligió un lugar y se dejó caer, viendo al hombre también caer para intentar pelear en igualdad de condiciones, en lugar de aterrizar sobre uno de los matones noqueados y caer mientras el gruñido gruñía, todavía inconsciente. Midoriya no podía correr más rápido que este hombre. Era mucho más grande y se movía mucho más rápido. Su mejor opción era apresurarse y rezar por milagros, esperando que Dios se apiadara de él por lidiar con Bakugou durante todos estos años.
Corrió, también pisoteó al matón y le dio una patada en la cabeza. Porque una combinación de codo y bíceps protegía la cabeza del hombre. Sonrió, golpeando la pierna de Midoriya y girando hacia arriba antes de contraatacar. A diferencia de la patada de Midoriya, esta estaba destinada a las artes marciales. Su rodilla llegó hasta su pecho mientras su pie azotaba el aire, claramente mucho más doloroso que alguna patada deportiva en un mundo de lucha. Recibirla parecía doloroso, por lo que Midoriya optó por esquivarla cayendo directamente debajo de ella. Las piernas de Midoriya se aflojaron cuando cayó debajo de él, aterrizando sobre el matón, que en ese momento era básicamente un trampolín, y rodando hacia atrás. El motociclista se acercó y se tomó un momento para patear al secuaz hacia un lado. Caminó unos buenos 10 pies sin tocar el suelo, antes de chocar con un bofetada. Y continuar rodando hacia los lados. No golpeas demasiado fuerte, así que debes ser uno de esos tipos cobardes. El hombre escupió a un lado, sin dejar de caminar hacia adelante. Puede que odie a los amantes parlanchines, pero al menos tienen agallas. Si hay algo que odio más que a las langostas tóxicas, son las perras que siempre corren. Como perras. Perra. Optó por correr hacia adelante, con el objetivo de dar otra patada en su abdomen. Tenía mucha fe en sus patadas, por lo que su don probablemente tenía algo que ver con eso. Midoriya saltó hacia atrás y hacia el lado de donde venía la patada, lo que hizo que cualquier reajuste de último momento fuera casi imposible. ¿El don de la pierna de hielo? ¿El don de la patada fría? ¿De qué estás hablando? Dio un paso adelante con otra patada antes de cambiar de pierna como un bailarín de claqué, atrapando a Midoriya mientras esquivaba. ¿Estás tratando de adivinar mi don? Midoriya podría haber respondido si no hubiera salido volando. Debido a que estaba tratando de esquivar el ataque, el cambio de pierna lo había hecho esquivarlo. Esquivar un ataque es cuando ya estás yendo en la misma dirección que el ataque. Midoriya se dio cuenta de que lo había hecho accidentalmente porque su brazo no estaba destrozado y solo voló 7 pies antes de comenzar a rodar. Eso es bastante peculiar, ¿sabes? Dijo el hombre mientras se ponía de pie, con un brazo apoyado en el costado y el otro en la cadera para mostrar sus piernas, que, a segunda vista, parecían un poco más largas de lo habitual. Sus pantalones también eran raros, no eran vaqueros ni de cuero, sino una especie de extraña prenda suelta de seda. ¿Crees que tengo una peculiaridad de hielo porque dirijo los Chillers? ¿Y si el nombre es una referencia a poner a la gente en hielo? No lo es, y es una referencia a las peculiaridades de hielo, ya que toda mi tripulación las tiene, pero de todos modos. Es el principio, maldita sea. Corrió hacia el final de su diatriba, intentando aplastarle el cráneo con el talón. Midoriya lo esquivó de nuevo, intentando derribar su pierna, pero sin el peso ni los músculos para lograrlo. Lo siento, por eso, tengo cosas más importantes en mente. Midoriya fue interrumpido por la pierna que de repente voló hacia él, le dio un rodillazo en el hombro y lo envió hacia atrás. No, está bien. Simplemente no sigas asumiendo cosas así. Además, mi don no tiene nada que ver con el hielo. Midoriya se golpeó la cabeza contra el suelo, su visión se puso roja y gimió. Te diré algo, incluso te diré mi don. Tengo IP, cuanto más emocionado estoy por la hoja, más malo me vuelvo. ¿Por qué, me estás diciendo, que? Midoriya ni siquiera había sacado su espada todavía, se contentaba con intentar poner ambos pies debajo de él sin ningún apoyo en los brazos. El otro tipo se rió, abriendo los brazos. Lo hace más emocionante. Y eso me hace más duro. No es un mal plan para el hombre principal. Se rió, luego dio un paso atrás y realizó una patada giratoria hacia atrás. Todo su cuerpo giró sobre lo que había sido su pierna delantera, su pierna izquierda atravesó hacia adelante como una lanza hacia Midoriya. Midoriya no intentó esquivarlo, agarró su mochila y la impuso en su camino. Su don explicaba su fuerza sobrehumana. Cuanto más emocionado estaba, más rápido y más duro parecía volverse. Tal vez incluso más fuerte. Su pierna golpeó la mochila, deslizándose por las duras armas que había en el interior y empujando a Midoriya en lugar de golpearlo propiamente. La mochila lo golpeó y lo empujó hacia abajo, pero todavía estaba vivo y en una sola pieza. El motociclista se estiró demasiado y, mientras se reacomodaba, Midoriya se puso de pie y retrocedió. El motociclista no le dio suficiente espacio para poner en marcha un buen plan, era demasiado rápido. Necesitaba distancia y la necesitaba rápido antes de que su cerebro se convirtiera en otra mancha en estas paredes realmente sucias. El motociclista intentó aplicar otra patada giratoria hacia atrás, riendo de emoción.
La patada venía del lado derecho de Midoriya, el contraataque más perfecto que podía conseguir. Midoriya intentó aplicar un corte en el tobillo, algo que, según pudo comprobar, era un gran inconveniente si se lastimaba en una pelea. Estos pseudo super movimientos hicieron contacto, el músculo de Viker claramente superó al de Midoriya, pero eso estuvo bien. Fue Viker quien se estremeció levemente por la herida, su propio poder dañó su pierna. La espada de Midoriya fue arrojada hacia atrás después de un momento de pausa, pero un momento podría ser suficiente si pudiera obtener suficiente de ellos. Así es como derrotaste a Toxic Losers. Sacudió la pierna, sonriendo. Casi sentí eso, no está mal, no está nada mal. Midoriya sintió una sensación de hundimiento al ver los zapatos de Viker. Botas con punta de acero, probablemente con protección para los tobillos. Bloqueando ese último ataque cuando tuvo el elemento sorpresa. Mierda. El motociclista volvió a avanzar, con la pierna paralela al suelo y balanceándose hacia adelante. Midoriya se adelantó para atacar y esquivarlo justo cuando se detuvo y lo convirtió en una patada lateral con el talón, llevando su pierna hacia atrás y hacia el brazo derecho de Midoriya. No fue un golpe limpio, pero si solo una persona estaba golpeando, ¿a quien le importaba lo limpio que fuera? Midoriya se había agachado para que dejara de volar, logrando reducir su habilidad de volar como una pelota pateada a tropezar como una persona borracha. Grandes mejoras. Pero Viker no descansaría y lo hundió aún más. Dio un paso adelante para intentar darle un rodillazo a Midoriya nuevamente mientras Midoriya bajaba el pomo de su espada y ambos chocaron. El sonido del contacto del ataque probablemente dolió, pero Midoriya estaba bastante seguro de que perdió el intercambio a pesar de que este ataque ni siquiera lo empujó hacia atrás de ninguna manera. La pseudoespada, su pseudoespada, salió volando de su agarre y pasó por encima de su hombro. Viker dio un paso atrás para sacudir su pierna, la misma pierna que su tobillo al menos. ¡Guau! Mira cómo vuela esa perra. El motociclista se puso una mano sobre los ojos como si estuviera viendo algo a lo lejos. En realidad, la espada acababa de tocar el suelo, así que estaba bastante lejos. Vas a ir a buscarla. Se volvió a concentrar mientras Midoriya cargaba y realizó una patada giratoria mucho más lenta y débil. En lugar de golpearlo de lleno, golpeó el costado de su pierna con suficiente fuerza como para lastimarlo levemente. Incluso la patada de fútbol golpeó más que eso. Bueno, al menos tienes agallas. Pero creo que estás tratando de hacer. Midoriya intentó retroceder, pero Viker se paró frente a la patada, levantando su pierna trasera. Todo su cuerpo giró sobre el talón de la pierna delantera, girando su cuerpo en una línea casi recta para la patada. Golpeó a Midoriya directamente en el estómago, obligando a sus pulmones a exhalar y no permitiéndole volver a respirar. ¿Eso? Midoriya avanzó 16 pies antes de rodar 2 veces y golpear la pared. Había pasado su espada en el camino hacia aquí, pero todo su cuerpo temblaba. Viker se acercó lentamente, quitándose el cigarrillo de nuevo para respirar. Tío, que se joda la pandilla que te haya enviado aquí. Gánster modelo. No hablas mucho, aprendes rápido y sigues las órdenes, incluso cuando te llevan a 6 pies de profundidad. ¿Sabes de qué pies estoy hablando, verdad? Las medidas aquí son diferentes, no soy bueno en eso. Midoriya se levantó con dificultad, usando el alféizar de la ventana para levantarse, antes de empujarse y regresar a las vigas. Agarró una y comenzó a levantarse, manteniendo sus ojos en el motociclista. Tal vez me apresuré un poco al decir que aprendiste rápido, dio un paso adelante y saltó, justo cuando Midoriya colocó ambos pies contra la ventana. Cuando Viker estaba en el aire, Midoriya lo pateó y lo atacó hacia atrás. Si tenía suerte, esto le rompería el cuello al tipo y la pelea terminaría, aunque de manera espantosa. Siendo realistas, esto le daría 2 o 3 segundos para obtener su espada. Con su suerte, este monstruo tardaría medio segundo en sacudirse la presión y arrojar a Midoriya por la ventana, donde su madre nunca sabría qué le había pasado a su hijo. La opción D sucedió porque algo que Midoriya no había planeado fue realmente la opción más desafortunada de todas. Cuando el hombre cayó hacia atrás, sus manos se colocaron detrás de su cabeza y su espalda se dobló. Cayó al suelo y de inmediato hizo una voltereta hacia atrás. Hubo un sonido de chasquido en sus costillas al impactar, pero en lugar de poder tomar su espada, Midoriya estaba colgado de un motociclista completamente en forma, sonriéndole extasiado. ¿Te gustan mis rollitos, pateador? Midoriya hizo un pequeño movimiento hacia arriba y lo pateó, mientras el motociclista se reía.
Le hizo un gesto con las manos para que continuara mientras Midoriya recogía su espada y regresaba a Rothward, esquivándolo lentamente. Fue muy divertido. ¿Quieres liderar de nuevo? El motociclista se inclinó hacia adelante, haciendo un gesto para que Midoriya se acercara. Midoriya se quedó quieto, tratando de recuperar el control de su respiración, lo que hizo que el motociclista chasqueara la lengua. Supongo que lideraré este baile. Corrió hacia adelante, se puso a tiro y lanzó una patada giratoria hacia atrás. Favoreció la pierna que no tenía heridas para su patada, pero esta se lanzó hacia adelante en un arco predecible. Midoriya dejó caer la espada y giró ligeramente hacia arriba, apoyándose en el suelo cuando las dos fuerzas impactaron. Para Midoriya, no hubo ataque esta vez, solo una débil defensa que golpeó la espinilla. Como ya lo había estado esperando, el motociclista no puso tanta fuerza en él por el bien de su propia pierna y para mantener a Midoriya cerca. Luego cambió a lo que había sido su pierna de apoyo durante las patadas, atacando con la misma patada sabiendo que Midoriya no podría conseguir una defensa para bloquearla. En cambio, Midoriya optó por presionar lo más cerca posible durante la patada para detenerla antes de que pudiera comenzar a tomar impulso. Lo que se suponía que iba a ser una patada se convirtió en un rodillazo que dejó a Midoriya sin aliento y provocó que su contraataque fuera débil y lento. Vicker bailó alrededor del débil ataque a dos manos, pero Midoriya lo tomó por sorpresa cuando soltó una mano, extendiendo el alcance de la espada unos cuantos centímetros más. La punta le cortó la camisa y le trazó una línea en los pectorales. El motociclista parecía sorprendido, pero no preocupado. Salió cuando Midoriya apoyó su peso en la espada, dejando a Midoriya tambaleándose hacia adelante para lanzar su primer golpe mientras algo se le ocurría a Midoriya. En realidad, nunca vio al tipo usar sus brazos para nada más que cargar su propio peso como si no estuviera allí, pero eso significaría que sus brazos eran más fuertes que su. Midoriya abrió los ojos con dificultad. Tenía los ojos rojos, no por algo psicológico, sino por la sangre que le goteaba de la frente. El motociclista sacudía la mano y silbaba. Dios, ¿sigues en pie después de ese uppercut perfecto? Volaste 6 metros, eso es como un récord para mí. Se rió mientras caminaba hacia adelante. Veamos cuántos récords puedo batir hoy, muchacho. Fin del capítulo.